Buen día, a continuación les vamos a presentar este tema, el cual es el monitoreo de la biodiversidad genética en ecosistemas acuáticos, en específico en el río Bravo. El equipo está integrado por las siguientes participantes y pues vamos a empezar a hablar un poco del protocolo. Primeramente se plantearon dos objetivos para cumplir con esta investigación. Primeramente la secuenciación masiva de algas del río Bravo y como segundo objetivo es el diseño de primers generales para así lograr la identificación de géneros de estas algas encontradas en el río Bravo. Empezando con el protocolo, primeramente se empezó con la recolección y preparación de las muestras, donde primero se determinó un punto estratégico de muestreo en el río Bravo en Ciudad Juárez, Chihuahua, en las siguientes coordenadas, en la cual se eligió una zona cercana al Parque del Chamizal, esto porque es una zona muy urbanizada en la cual se introducen muchos contaminantes que pueden interferir en la composición genética de estas algas que se encuentran aquí para así lograr obtener datos muy interesantes acerca de la adaptación que tienen estas algas en específico en esta zona. Todo esto se hizo con permisos legales de la Conagua para así cumplir con las normativas locales. Siguiendo con la recolección y preparación de las muestras, pues se usó una red de plancton de aproximadamente 20 a 50 micrómetros de poro para así lograr atrapar estas algas que posteriormente fueron transferidas a un frasco estéril y fueron transportadas hacia el laboratorio a 4 grados centígrados para su posterior extracción de ADN. Después de la recolección de muestras, procedemos a hacer la extracción de ADN y se va a utilizar el método de fenolcloroformo. Para ello, tenemos que cortar y triturar el tejido y proceder a ponerlo en un microtubo. Después se agrega el buffer de lisis y se resuspende la muestra. Posteriormente se añade RNasa al tubo y se incuba durante 5 minutos a 37 grados centígrados. Después se añade proteínas K y se resuspende la muestra. Para después incubar la muestra a 55 grados durante 5 minutos y mezclar por vortex a 1 minuto. Este proceso se repite 3 veces. Después se añade la relación 1 a 1 de fenolcloroformo y se mezcla por inversión 10 veces. Se centrifuga la mezcla a 12.000 revoluciones por minuto durante 10 minutos y se colecta la fase acuosa sin pipetear la interfase. Esta fase se transfiere a un microtubo nuevo. Después se añade cloroformo y se centrifuga de nuevo la muestra. Se rescata de nuevo la fase acuosa y se transfiere a un microtubo nuevo. Después se añade una décima parte del volumen de acetato de sodio y se mezcla por inversión. Para proceder a precipitar el ADN necesitamos etanol al 96%, añadiendo el doble del volumen inicial. Después se centrifuga de la misma manera la mezcla y se descarta el sobrenadante conservando el pellet. Este pellet se lava con etanol al 70% y se resuspende la muestra. Después se centrifuga la muestra nuevamente y se descarta el sobrenadante. Se elimina el exceso de etanol con la ayuda de una pipeta. Después se airea a temperatura ambiente la muestra hasta evaporar el etanol completamente y finalmente se resuspende el ADN en agua libre de nucleasas y se conserva la muestra a menos 20 grados centígrados para su posterior uso en electroforesis. Como nota, este procedimiento se repite 3 veces, una para cada muestra. Las muestras se mantuvieron en temperaturas bajas para evitar la degradación del ADN. Se preparó la electroforesis en gel con agarosa y el buffer trisacetato de DTA y un bromuro de tirio. En el primer pocillo de electroforesis se agregó 5 microlitros de marcador de 1 kilo base. Adicionalmente, las 3 muestras obtenidas se tomaron 4 microlitros de ADN extraído más 1 microlitro de marcador para cargar a los pocillos de electroforesis. Después se ajustó la fuente de alimentación a 90 voltios por 40 minutos. Se dejó correr la electroforesis con el marcador molecular para determinar su longitud. En la primera muestra tuvimos 750 pares de bases, 2 y 3 tuvimos 500 pares de bases. Después se quitó el gel de portageles para exponerla a la luz ultravioleta para visualizar sus fragmentos de ADN. Una vez realizado lo anterior, realizamos una cuantificación de ácidos nucleicos. El objetivo de esta técnica es evaluar la cantidad y la calidad de los ácidos nucleicos. Bueno, tenemos nuestras muestras previamente puestas en hielo y anteriormente preparadas mediante la técnica de fenolcloroformo. Nuestras celdas de cuarzo de 1 centímetro, agua libre de nucleasas, micropipeta de 0.5 a 10 microlitros y nuestro espectrofotómetro. Luego se realiza la preparación de blanco, que sería prepararlo con 70 microlitros de agua destilada y una vez medido el blanco, se realiza la calibración para la cuantificación en una relación de 260 a 280 nanómetros. Cada muestra se preparó con 69 microlitros de agua libre de nucleasas y 1 microlitro de la muestra.
Las absorbancias que se tuvo un resultado en la muestra 1 de 1.85, en la muestra 2 1.76 y en la muestra 3 1.9. Muestra que en la 1 y en la 3 se obtuvo ADN puro, mientras que en la muestra número 2 se obtuvo una relación con contaminación, probablemente con proteínas o con la técnica de fenolcloroformo. Tras el proceso anterior se lleva a cabo la PCR. Para esto se diseñan primers. Se necesita el gen constitutivo que se encuentre en el grupo de organismos a estudiar, en este caso las algas, el cual es el 16S y 18S ARN ribosomal para procariotas y eucariotas. Estas regiones conservadas son las que nos ayudan a diseñar los primers generales con programas como Primer 3 y Primer Blast. En este caso se obtuvo el forward y el reverso con una longitud de 20 pares de bases y una temperatura de fusión de 58 grados centígrados y ninguno forma dímeros. Tras obtener los primers, se lleva a cabo la mezcla de la reacción, la cual lleva agua, buffer, cloruro de magnesio, nucleótidos, los primers, la Taq polimerasa y el ADN de la muestra a cierta concentración, la cual se observa en el cuadro. Tras obtener la mezcla, se lleva a un termociclador donde se diseña un programa de temperaturas. Aquí se debe destacar que la temperatura de alineamiento se basa en la temperatura de fusión de los primers, menos 5 grados centígrados. Tras correr los 30 ciclos necesarios, los productos se visualizan en un gel de electroforesis para buscar bandas de aproximadamente 190 pares de bases. A continuación, se dividió la mezcla en 4 tubos separados, cada uno conteniendo un tipo diferente de DNTP. Durante la reacción de secuenciación, el ADN polimerasa comenzará a añadir nucleótidos a partir de un cebador hasta que aleatoriamente incorpore un DDNTP. Esto genera un fragmento de DNA que terminan en un DDNTP específico, creando una especie de escalera de fragmentos con diferentes longitudes. Después de completar la reacción, se hizo por medio de una electroforesis. Al finalizar de este, se utilizará un sistema automatizado para detectar los fragmentos generados. Este sistema emplea un láser para leer los colores fluorescentes emitidos por los DNTPs al pasar por un detector. Esto generará un cromatograma donde cada pico corresponde a un nucleótido específico. Finalmente, se analizará el cromatograma resultante para determinar la secuencia exacta de DNA original. Cada pico de cromatograma representa un nucleótido de la secuencia del alga, y una vez obtenida se comparan con otras secuencias ya establecidas. Por último, en el análisis bioinformático, les estaré mostrando los organismos que se lograron reconocer tras el procesamiento de las muestras. Ya entrando en detalle en el análisis bioinformático de las secuencias obtenidas, este se centra en la alineación y comparación de los datos genéticos de las algas, o sea, de nuestras muestras, permitiendo identificar las secuencias obtenidas, las cuales fueron 3. La primera tiene el nombre de Bacilli officiae, y esta sería la secuencia que se logró identificar. La segunda es la de Cyanophyceae, y aquí tenemos nuevamente la secuencia identificada. Y por último tenemos la secuencia de Chlorophyceae, que también aquí en pantalla podemos ver la secuencia que se logró identificar. Y pues bueno, ya por último, queremos dar las gracias por su atención.